Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy lo que vamos a estar viendo van a ser los contratos, ya que es como un paso intermedio entre el modelo del dominio y el diagrama de clase. Ahí uno toma los contratos, ahí les voy a explicar un poquitito de qué trata esto. Y luego, esto lo vamos a ver al principio de la clase, y luego vamos a pasar a hacer ejercicios prácticos donde se hacen modelos del dominio, se sacan los contratos y después se hace diagrama de clase, ya para que vean todo el proceso junto, ¿ok? Y al final de la clase vamos a mostrar un ejercicio integrador. No sé si alcanzaremos a hacerlo completo, pero por lo menos les voy a dejar ahí para que tengan la orientación y todo lo demás, para que puedan ustedes, si no alcanzamos a ver en la clase, lo puedan solucionar y cualquier duda preguntarme por las vías correspondientes, ¿ok? Entonces, los contratos, hablemos un poquito primero de lo que son los contratos. Ok, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes programan un sistema, el sistema muchas veces está hecho para personas que no manejan la programación. De hecho, a veces les cuesta incluso la tecnología, porque no se dedican a eso, el ámbito de ellos es diferente, y lo que ellos quieren hacer es mejorar su experiencia de trabajo sin saber tecnología, por eso acuden a un programador para crear un sistema, y a ellos no les interesa lo que hace por detrás del sistema. A ellos lo que les interesa es que el sistema les facilite su labor, ¿ok? No que les dé más trabajo. Por lo tanto, generalmente cuando uno va a hacer el sistema, se reúne con las personas que necesitan que uno desarrolle dicho sistema y eh, le pregunta qué es lo que quiere y eso son una serie de requerimientos que nos entrega, ¿no? Primero, hay dificultades. Sacar requerimientos no es solo preguntar y anotar, hay toda una ciencia detrás de eso. Porque es un tema complicado, porque muchas veces, no sé, el cliente se junta con nosotros 20 minutos porque no tiene tiempo, tiene que hacer otras cosas, entonces nos da lo que quiere de una manera rápida y como nosotros no entendemos el negocio, le decimos, sí, sí, entendimos. Y entonces al final ellos nos dicen qué es lo que quieren, pero en realidad nosotros entendimos una cosa que no era lo que querían en realidad. ¿Ok? O ellos nos dicen algo y en realidad nos lo dicen como muy rápido y lo que nos están queriendo decir es otra cosa que nada que ver con lo que nosotros entendemos. Incluso hay veces que hablan en términos de su trabajo, no sé, digamos que de logística y hablan en términos del trabajo de la logística y todo, y uno muchas veces no sabe esas cosas. Entonces, cuando te mencionan un término, uno piensa que están mencionando otra cosa porque es el término común que uno conoce y en realidad se está refiriendo a otra. Entonces, a veces pensamos que estamos entendiendo algo y no lo entendemos. ¿Ok? Entonces, este tema de los requerimientos es algo fundamental para dejar bien en claro lo que debe hacer nuestro sistema. ¿Ok? Porque si no vamos a entregar algo que está bien, se ajusta perfecto a lo que yo entendía que tenía que hacer. Pero después cuando se lo mostramos al cliente, el cliente me dice, no, pero eso no es lo que yo quiero, a mí esto no me sirve para nada porque en realidad lo que quería era unos costos variables. Sí, pero mira, si varían, tú le puedes poner el costo que tú quieras. No, 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 varía. El costo variable es esta fórmula, no sé qué, ¿entiendes? Entonces, para que no pasen esas cosas, hay que tener muy presente el tema de sacar bien los requerimientos. Y una vez que uno saca los requerimientos, tiene que dejar en claro cuáles son los contratos. ¿Ok? A esto no me refiero como contratos legales firmados con un abogado ni nada. Pero sí dejar una hojita que estipule claramente qué es lo que tiene que hacer cada funcionalidad que ellos me están pidiendo. ¿Ok? No sé, la funcionalidad tanto va a recibir este y este parámetro y va a hacer esta tarea. ¿Ok? Ya. ¿Qué otra funcionalidad quiere? Este y este. Entonces, como en una hojita uno va creando los contratos, que pueden ser un contrato por cada una de las funcionalidades que quiere. Y cuando uno ya tiene todos los contratos, entonces lo que vas a hacer es que se lo muestra al cliente y le dice, mira, esto es lo que tú me estás pidiendo, ¿cierto? Sí, sí, ya. Firmemos los dos acá y cuando yo venga a traerte un primer avance, yo te voy a rendir en base a lo que tú me pediste. ¿Ok? Porque eso es otra cosa. A veces uno llega y de pronto el cliente te dice, no, yo quiero también que tenga una pestañita ahí, y cuando yo le dé la pestañita me ordene las cosas, y si le vuelvo a dar me las desordene. Entonces, son cosas que no pidieron en un inicio, entonces no están en los contratos. Ya, si tú quieres que yo te agregue más cosas, que siga mejorando, entonces tenemos que hacer un nuevo contrato y eso implica
que tienes que darme más tiempo de desarrollo y no es lo mismo de que tú quieras agregar cosas, entonces yo tengo que trabajar en algo nuevo, a que yo no cumplí con lo que tú me pediste. ¿Ok? Entonces, en ese caso, uno le muestra los contratos, le dice, mira, lo que tú me pediste está. Bueno, ahora tú me dices que quieres otra cosa, pero eso es algo aparte. Lo que tú me pediste está aquí, por lo tanto, hasta ahora está todo bien. ¿Ok? Entonces, eso, para algo así es para lo que sirve el contrato. ¿Ok? Para tener de alguna manera una sincronía entre el cliente y el desarrollador. ¿Ok? Y por lo tanto, como es para tener una sincronía entre cliente y desarrollador, de que estén hablando de lo mismo y de las mismas funcionalidades que va a estar haciendo el sistema, los contratos tienen que ser elementos que no sean demasiado técnicos. ¿Ok? Es decir, igual que el modelo del dominio, que no tiene por qué estar hablando de si es más visible que otro, de si devuelvo un entero, si devuelvo un string. Nada de eso. El contrato dice, yo tengo que recibir el nombre, el root y el salario de una persona y te voy a dar como salida, qué sé yo, cuántas personas tienen más salarios que él. ¿Ya? No sé, algo así podría ser un contrato. Entonces, ¿cuáles son las partes de un contrato? Bueno, un contrato generalmente, cuando uno va a describir un contrato, hace una tablita como la que ustedes ven acá ahora en pantalla. ¿Ok? Dicha tablita va a tener una operación, va a tener una descripción y va a tener precondiciones y postcondiciones. ¿Ok? Operación más que nada es un nombre, es como el nombre de la función que se ejecuta y los parámetros de entrada y salida. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un requerimiento que es buscar el mayor de todos los estudiantes, entonces ahí quizás tienen un contrato que se va a llamar buscar mayor o algo así. Descripción es una breve descripción de lo que hace, no en detalles técnicos, ojo, no el cómo lo hace, sino el qué es lo que hace. Ya, por ejemplo, buscar mayor, busquen mayor entre todos los estudiantes presentes en el sistema. Listo. No tienen que decir, no, yo voy por un arreglo y entro y comparo el nombre con el otro nombre, dos strings, qué sé yo. No, no. No se pongan a que no, que si voy a hacer un for, un ciclo por aquí. No, eso no tienen que describirlo. Lo que tienen que describir es qué es lo que hace para que el cliente sepa qué esperar de esa funcionalidad. ¿Ya? Recuerden que al cliente no le interesa si usted tiene un for, 5 for, dos funciones enlazadas entre ellas y cosas raras. A él no le interesa nada de eso. A él lo que le interesa es que quiere X y usted tiene que entregarle X. ¿Ok? No le interesa que no, X yo la despejé para que fuera más rápida y no sé qué. No, esos son ya requerimientos no funcionales. Pero lo que él le pide es lo que usted tiene que darle. Por lo tanto, ahí tiene que quedar la descripción no técnica, ¿ok? Sin hablar de arreglos, de variables, de nada de eso. Tiene que dar la descripción no técnica de lo que va a ser esta operación, ¿ok? Precondiciones son algunas suposiciones relevantes, es decir, algunas cosas que tienen que cumplirse en el sistema para ejecutar de manera adecuada esta funcionalidad. ¿Ok? Ahí dice suposiciones relevantes para el estado del sistema o de los objetos o conceptos del modelo del dominio antes de ejecución de la operación. Por ejemplo, si tienen una operación que es eliminar alumno, ya una precondición puede ser que existe el alumno. ¿Ok? Una operación puede ser que existe el alumno. Si la precondición es insertar alumno, quizás la operación es insertar alumno, quizás una precondición es que haya espacio en el sistema para insertar el alumno, ¿ya? Porque a lo mejor el sistema ya no tiene espacio. Son las condiciones que tiene que cumplir el sistema, no la lógica de la aplicación. Es decir, usted no tiene que entrar en detalle de si hago esto, si hago lo otro, no, no, no. De una manera no técnica. Si no existe o no se cumple la precondición, el contrato no es válido, lanza un error. ¿Qué quiere decir? Si usted dice, mira, si usted dice ahí como precondición, para eliminar un alumno debe existir el alumno en el sistema. Entonces, cuando alguien trate de eliminar un alumno que no está en el sistema, como eso es una precondición, tiene que lanzar un error el sistema. ¿Ok? Porque no se está cumpliendo la precondición que se necesita para ejecutar esa funcionalidad. ¿Ok? Y eso es lo que eso es lo que se plantea en las precondiciones. Lo otro es las poscondiciones. Como bien dice la palabra, post viene de después.
Precondiciones es de antes. Las condiciones que tienen que cumplirse antes de ejecutarse el código. Y las postcondiciones son las condiciones que tienen que cumplirse luego de ejecutarse el código, ¿ya? Es el resultado esperado de la operación y estado de los objetos o conceptos del dominio después de que se complete la operación, ¿ok? Si solo se obtiene información, no hay postcondición. Ahora les explico un poco más de eso. Si se ingresa, actualiza o elimina información, sí hay postcondición. A ver, entrando un poco más en esto, cuando a ver, ¿cómo les digo esto? Cuando mi funcionalidad, recuerden que un contrato lo que hace es describir una funcionalidad o un requerimiento que me está pidiendo la persona. Cuando esa funcionalidad no cambia nada interno en el sistema, ¿ok? Es decir, simplemente lee datos. Por ejemplo, si yo tengo una funcionalidad que sea imprimir alumnos, eso no cambia nada. Los datos internos del sistema van a seguir igual. Por lo tanto, eso no tiene poscondiciones. No cambia el estado interno del sistema. Ahora, si yo tengo una funcionalidad que sea actualizar root, que yo le paso a un estudiante y un root y le actualice el root al estudiante, entonces ahí sí cambié el estado del sistema, porque ahora hay un estudiante que anteriormente tenía un root y ahora tiene otro. Por lo tanto, internamente cambió algo en el sistema en cuanto a la información. Entonces, ahí sí hay postcondiciones. Cuando no hayan cambios internos en el sistema, no hay postcondiciones. Cuando hayan cambios internos en el sistema, la postcondición es el cambio que sucedió. Por ejemplo, si hay una funcionalidad que es eliminar un estudiante, ya la postcondición es que se elimine el estudiante. ¿Ok? Es decir, el estudiante quede eliminado del sistema. Esa es la postcondición. Si un requerimiento es insertar un estudiante, la postcondición sería queda guardado un nuevo estudiante en el sistema. ¿Ok? Si la funcionalidad es imprimir los estudiantes o recibir los estudiantes que tienen un promedio mayor a 5.5, ¿ya? Eso no tiene poscondición. ¿Por qué? Porque está bien, me devuelve los estudiantes que tienen un promedio mayor a 5.5, pero la información interna del sistema sigue siendo la misma. Siguen habiendo los mismos estudiantes, quizás los mismos profesores, los mismos ramos, los mismos, todo. No se cambió nada, simplemente se devolvió información. Por eso es que dice, si solo se obtiene información, no hay postcondición. ¿Ok? Si se ingresa, se actualiza o elimina información, es decir, si se actualiza algo dentro del estado interno del sistema, entonces sí hay postcondición. ¿Ok? Entonces, ustedes, por cada requerimiento que les dé la persona, tienen que tener un contrato. ¿Ya? Si, por ejemplo, en un ejercicio dice, yo tengo, qué sé yo, les describen un sistema. Y después les dice, ok, tenemos que insertar estudiantes, después tenemos que ser capaz de imprimir los nombres de los estudiantes, después tenemos que ser capaz de agregar nuevos estudiantes y tenemos que ser capaz también de eliminar si queremos algún estudiante. Ahí nos están pidiendo 4 funcionalidades, ¿ok? 4 funcionalidades, es decir, insertar todos los estudiantes que yo tenga primero almacenados, después poder quizás imprimirlo, después poder ingresar quizás nuevos estudiantes de alguna manera y después eliminar. 4 cosas nos están pidiendo. Por lo tanto, esas 4 cosas, cada una tiene que tener su contrato específico. Si ustedes ven que le piden algo que se debe dividir en 2 cosas, generalmente en las pruebas no es así. En las pruebas se les pide cada funcionalidad dividida puntualmente. No se les da juntas. Pero en la vida real las personas les dicen, mira, yo quiero insertar los estudiantes y después poder eliminarlo y después hacer no sé qué. Les dan como todo junto, como un batiburrillo de cosas, todo así, todo mezclado. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ser capaces de saber cómo separar cada una de estas funcionalidades. ¿Ok? Decir, yo, ok, insertar es una funcionalidad, imprimir es otra y eliminar es otra, entonces ahí yo tengo 3 funcionalidades. Por cada funcionalidad que tenga, tengo que tener un contrato. ¿Ok? Y defino estas 4 características de cada uno de mis contratos por cada funcionalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que un sistema debe calcular y desplegar la cantidad de alumnos que tienen más de 15 años y son del sexo masculino, y el sistema además debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad.
¿cuántos contratos habría ahí? ¿Quién me dice? Ese sistema, ¿cuántos contratos necesitaría? ¿Dos? ¿Quién está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Piensan que son más, que son menos? ¿Dos o tres? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más piensa que son más? ¿O todos están entre dos y tres? A ver, claro, depende como ustedes vean esto, pero la primera, la primera característica es calcular y desplegar. Entonces, si yo ese cálculo quizás me sirve después para otra funcionalidad, quizás yo quisiera dejar calcular como un único requerimiento. Pero en este caso me lo dan como uno solo y calcular solamente me sirve para después desplegar la cantidad de alumnos, ¿ok? Es decir, calcular la cantidad de alumnos me sirve para después desplegarlo, ¿ok? No me sirve para nada más. Por lo tanto, esto, dejarlo como un único requerimiento estaría bien y el segundo sería otro requerimiento. Entonces, sí, están en lo correcto. Se necesitarían dos contratos. Muy bien. Ya, entonces el contrato uno sería algo como esto que aparece aquí, ¿ok? Es decir, como contrato uno me están pidiendo que el sistema debe calcular y desplegar la cantidad de alumnos que tienen más de 15 años y son del sexo masculino. Ok, entonces el nombre se le puso acá get cantidad de varones 15. ¿Ya? Es decir, un nombre de función característico. Esto es el mismo nombre que después usted le ponen en el diagrama de clase. ¿Ok? Pero bueno, cada uno le pone aquí el nombre que uno quiera. Esto es un nombre de una función. ¿Ok? Usted le ponen ahí el nombre de operación que ustedes quieran. El parámetro de salida, en este caso no tiene ningún parámetro de entrada, y el parámetro de salida sería la cantidad de alumnos. ¿Ok? Entonces, descripción, el sistema calcula y despliega la cantidad de alumnos mayores a 15. De hecho, si ustedes quieren no devuelven nada, simplemente lo imprimen y listo. Pero bueno, en esta implementación quieren devolver la cantidad de alumnos por si después lo necesitan para algo. Ya, entonces, precondición, que haya alumnos en el sistema. Es decir, el que va a implementar esto va a poner como una precondición que existan al menos un alumno en el sistema. Si no hay ningún alumno en el sistema, entonces esto debería arrojar un error. ¿Ok? Una excepción. Y poscondición, no hay poscondición. ¿Por qué no habría poscondición en este caso? Fue lo que hablamos recién. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque es solo lectura. Yo solamente estoy pidiendo la cantidad de varones que son mayores de 15 años. ¿Ok? Entonces eso me va a dar una cantidad, pero no me va a cambiar el nombre de las personas, no me va a agregar a nadie nuevo, no me va a hacer nada. Solo está leyendo información. Por lo tanto, no hay postcondiciones. Muy bien. Y el segundo caso sería que el sistema debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad. Bueno, en este caso le pusieron registrar alumno y los parámetros de entrada serían root, nombre y edad. Fíjense que aquí no están poniendo nada técnico. Aquí simplemente dice el nombre de la operación, cuáles son los parámetros que va a esperar que el usuario le entregue, ya, root, nombre y edad, para que esté claro. Porque a lo mejor la persona, cuando vea esto, le dice, no, 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 pero le da, calcúlenlas ustedes solo. ¿Ok? Es decir, le da la tiene que calcular el sistema solo. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me fui? A lo mejor les dice, ¿no? La edad la tiene que calcular el sistema solo. ¿Ok? Y entonces usted le dice, bueno, ok, entonces ¿cómo lo hago? No, yo le paso el root, el nombre y después le da, vaya a buscarlo a tal sitio y no sé qué. Ah, bueno, ok. Entonces, para eso es esto, ¿ok? Para que la persona a la que yo le estoy implementando esta operación vea lo que yo espero como entrada. Y que él me diga, ah, sí, ese dato lo tengo, ese también, ese también. Ok, no hay problema, ese dato yo te lo doy. Y entonces, lo que yo espero es que cuando te dé esos datos, tú cumplas con lo que me estás diciendo hace tu contrato, que es que el sistema debe permitir ingresar los datos para registrar a un nuevo alumno. Esto lo que está haciendo es ingresar un nuevo alumno. Precondiciones, que hay espacio en el sistema, ¿ok? Y que el alumno no esté registrado.
¿ya? Para este caso, a lo mejor en algún sistema les conviene que si ustedes quieren ingresar de nuevo otro alumno, se ingrese también de nuevo y esté repetido, pero este no es el caso. En este caso se quiere que un alumno no se pueda registrar dos veces. Por lo tanto, las precondiciones es que hay espacio en el sistema y que el alumno no esté registrado. Entonces, si ya no hay espacio en el sistema o si el alumno ya está registrado, eso debería dar un error. ¿Ok? Su código, cuando lo ejecuta, debería dar un error. Y la postcondición es que existe un registro más en el sistema. Es decir, existe un nuevo alumno en el sistema. Ya, recuerden que la postcondición es una vez que yo ejecuto el código, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué hay nuevo en el sistema o qué se eliminó del sistema? ¿Ok? Entonces, más que nada, cuando ustedes tengan que hacer los contratos, van a tener que hacer algo como esto. ¿Ok? Usted primero va a tener que hacer el modelo del dominio, luego ver cuáles son los requerimientos y en base a los requerimientos definir los contratos, uno por cada requerimiento, y luego con el modelo del dominio y los contratos arma el diagrama de clase. ¿Ok? Porque los contratos en el diagrama de clase se van a convertir en algo que se va a llamar interfase, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esa interfase es, fíjense, el contrato es donde usted le pone al cliente, ¿ya? Es donde usted le pone al cliente de qué manera se tiene que comunicar con el sistema, ¿ya? No le dice cómo, qué es lo que hace internamente el sistema, sino que le dice, así es como usted tiene que comunicarse con el sistema, es decir, a través de esta función que tiene que pasarle estos datos y va a realizar esto. Ya estas son las precondiciones, las postcondiciones. Esto es como más o menos una documentación de cómo va a funcionar la interfase del sistema. ¿Ok? Esto es un poco lo que estuvimos hablando en otra clase, que todas las clases de programación, valga la redundancia, ¿no? Todas las clases cuando yo las estoy implementando, tienen que tener una interfaz externa a través de la que yo me comunico. Por eso es que hay cosas públicas, cosas privadas, ¿ok? Las cosas públicas son las que yo puedo acceder desde afuera, por lo tanto forman parte de la interfaz. En los sistemas que yo implemento, los sistemas grandes de desarrollo de software, igual tienen algo que se conoce como interfase. Y cuando alguien va a ocupar mi sistema, la idea es que va a interactuar con la interfase. Eso yo les hablaba, les daba el ejemplo de un local de comida rápida. ¿Ok? Que el cliente dice, ok, yo quiero dos cuartos de carne y quiero 2 cuartos libres y quiero 2 cocaceros, no sé. A usted no le interesa si primero le fríen las carnes y después cuando esté todo listo echan la bebida para que no se caliente la bebida, o si primero ponen la lechuga y después el tomate y después no sé qué. A usted no le interesa eso, a usted lo que le interesa es, hace su pedido, le da los parámetros de entrada, ¿ok? Que es lo que necesita, la cantidad de bebida, el tipo de bebida, la cantidad de hamburguesa, el tipo de hamburguesa, y ya ese es el parámetro de entrada. Y usted lo que espera como salida es ya las hamburguesas preparadas. No le interesa si no, que estoy friendo con 2 manos y estoy lanzando barriga y estoy friendo 4 a la vez y después las papas fritas. No, esas son cosas internas del sistema. ¿Ok? En el desarrollo de software es igual. Si ustedes tienen contenedores, tienen clases comunicándose con ellas, la navegabilidad entre ellas súper optimizada y todo, eso es transparente a quien está trabajando con el sistema. Al usuario que está trabajando con el sistema lo que le interesa es poder llamar a estas funciones, a estas operaciones. Es decir, ellos le dan una serie de requerimientos y con ciertos parámetros ellos esperan una salida. No importa cómo lo hace por detrás, lo que le interesa es que lo haga. ¿Ok? Por lo tanto, en estas interfaces lo único que uno tiene que hacer es definir los requerimientos, una función por cada requerimiento. ¿Ok? Y luego en una clase se implementan estos requerimientos utilizando las clases internas de mi sistema. ¿Ya? Pero el usuario que está usando el sistema nunca va a ocupar las clases internas de mi sistema, sino que va a ocupar la interfase. Y cuando se quiera comunicar con mi sistema, va a tener que comunicarse a través de la interfase. Y lo que define la interfase son los contratos que yo definí. ¿Ok? Por lo tanto, alguien que esté utilizando mi sistema solamente va a poder hablar con mi sistema a través de los contratos. Es decir, si usted no definió un contrato para eliminar datos, entonces esa persona no va a ser capaz de eliminar datos. Porque no va a poder entrar a la clase y decirle a la clase contenedora, oye, elimíname el dato. No, no, no.
no puede comunicarse con las cosas internas, ¿ok? Es como que en la pantallita de McDonald's no apareciera cuarto de libra y usted entra a la cocina y diga, oye, no tienen cuarto de libra, me lo voy a preparar yo, pum, 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 y se ponga a cocinar su cuarto de libra. Eso no tiene sentido, ¿no? En la programación tampoco. No tiene sentido que un cliente que les dio eh, cierto, ciertos requerimientos esté luego trabajando con las clases internas del sistema para un nuevo requerimiento que él quiere implementar. No, 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 no. Si quiere un nuevo requerimiento, se pone en la interfaz y que él se comunique directamente con la interfaz. Eso es una buena práctica porque todos los detalles del sistema quedan ocultos a la persona que lo esté utilizando. Entonces, no se complica tanto la vida, ¿ya? Y no le complicamos tanto la vida porque al final lo que le interesa es optimizar su trabajo, ¿ya? Entonces, eso, los contratos son los que nos va a definir a qué es a lo que tienen acceso. Entonces, ojo con eso, porque si ustedes ponen como un contrato, si no ponen como contrato registrar alumnos y solamente ponen get cantidad varones 15, entonces su sistema nunca va a poder ser capaz de insertar datos, ¿ok? Entonces, a veces, aunque en la prueba no les pongan como contrato insertar datos, usted tiene que agregarlo, ¿ya? Porque si no inserta datos, entonces ¿cómo va a interactuar con el sistema? No tiene sentido que usted haya promedio de datos si no es capaz de insertar los datos de alguna manera, ¿ya? Y la única manera que tiene el usuario para insertar datos es a través de la interfaz. Por lo tanto, en la interfaz siempre debe estar implementada lo que es insertar datos, ¿ok? Entonces, en este caso, el sistema va a ser capaz de registrar alumnos y de obtener el promedio con la cantidad de varones, ¿ok? Es decir, obtener la cantidad de varones que son mayores que 15. Si el usuario quiere hacer otra cosa que no sea eso, no puede, ¿ya? Tendría que decirle usted, mira, yo quiero hacer un nuevo requerimiento, no sé qué, ya. Se define el contrato y se agrega en la interfase, ¿ya? Y entonces la interfase ahora en vez de tener solo dos funcionalidades, va a tener una tercera y él va a tener que interactuar con esa funcionalidad. Pero no es que, no, yo quiero que me den como salida la lista y entonces desde afuera yo voy a interactuar con la lista. No, no, no. El sistema tiene que estar como completamente encapsulado, ¿ok? Eso es una buena práctica y tienen que meterse en la cabeza. Cuando estén haciendo un sistema complejo, no pueden hacer cosas visibles al usuario de afuera de que pueda pedir una lista de usuarios y de pronto trabajar con esa lista, porque entonces es como que tiene muchos puntos de entrada y cuando se empieza a complejizar el sistema se complica y se complica mucho más. Por lo tanto, el usuario debe tener un solo punto de entrada que es la interfase. Todo lo demás para él debe estar ofuscado, no debe poder entrar a esas cosas. Es decir, él no debe poder pedirme una lista, luego insertarle cosas a esa lista y eso afectar internamente a mi sistema. ¿Se entiende? Es decir, qué sé yo, que tengo un método que se llama getLista y yo devolverle la lista después de insertar cosas a esa lista desde afuera y entonces mi sistema de pronto tiene nuevas cosas que me insertó el usuario y nunca me llamó una funcionalidad insertar. Eso es una mala práctica, porque yo le estoy dando puntos de entrada a mi sistema que no es a través de la interfaz, ¿ok? Sino de una clase que le estoy entregando yo en sus manos. Y eso no debería poder ser así. Una buena práctica es que cuando ellos quieran insertar, cambiar algo interno del sistema, lo hagan solamente a través de la interfaz y con algo que esté explícitamente definido. Es decir, si quieren eliminar algo, que no me pida una lista y después lo eliminen en la lista. No, no, no. Simplemente que llamen a un método que se llama eliminar. ¿Ok? O que un método que se llame insertar. Y así. Ok, entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de la clase de hoy. Hasta acá, dudas con contrato. ¿Hasta aquí alguna duda con los contratos? No. Ok, vamos a ver entonces un ejemplito chico, ¿ya? Y luego vamos a pasar a un ejemplo ya más... A ver... No, este no es.
Ok, vamos a pasar a un ejemplito chico y después vamos a ver algo más parecido a lo que les puede salir a ustedes en las cátedras. ¿Ok? Un poquito más parecido a lo que les puede salir en la cátedra. No creo que alcancemos a ver el segundo ejercicio en profundidad. Bueno, creo que sí alcanzamos a ver el principio, pero ustedes van a tener la solución en un video, por si quieren entrenarse esta parte, traten de hacerlo solo después, pero van a tener la solución en un video por si quieren ir a ver el video y ver cómo se soluciona todo. Y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar a mí sin problema. Primero vamos a ver un ejemplo bien sencillo y acotado. ¿Ok? Esto es un sistema donde se necesita manejar información de un país y sus ciudades. ¿Ok? Para un país interesa saber su nombre, idioma y cantidad de habitantes. Para una ciudad, su nombre, alcalde. Suponga que solo hay un alcalde por ciudad. ¿Ya? Solo hay un alcalde y no menos de un alcalde. Y la cantidad de habitantes. ¿Ok? Entonces tenemos aquí tres requerimientos. Ingrese el país, Chile, ya eso es un requerimiento. Ya tengo un sistema que se podrá ingresar cualquier país, pero uno de los requerimientos es ingresar el país Chile y suponga que tiene 17 millones de habitantes. Ahora tiene mucho más, pero bueno. Ingrese N ciudades de Chile, donde N se lee desde pantalla, lea desde pantalla los datos de cada ciudad. ¿Qué cosas son los datos de cada ciudad? Por aquí me los debe decir ya de cada ciudad, el nombre, el alcalde y la cantidad de habitantes. ¿Ok? Y una vez ingresada toda la información del país y las ciudades, despliega el nombre del país y el nombre de cada una de las ciudades. Ahí hay tres requerimientos. Por lo tanto, ¿cuántos contratos ustedes creen que haya? Tres contratos. Muy bien. Los demás no sé, a ver, no sé si me están siguiendo. Yo veo esto como que es bastante sencillo, pero como no tengo feedback de muchos de ustedes, no sé si están entendiendo en realidad o no entienden nada. Si no entienden algo, me preguntan nomás, ya, porque si no, el tema es que en dependencia de lo que vayan entendiendo o no, yo lo voy explicando más lento o explico más en detalle otras cositas más avanzadas, ya, entonces yo no puedo ir a explicar cosas ya más avanzadas si no estoy claro de que entienden bien las cosas. Pero sí, son tres contratos, son uno por cada uno de estos, ya. Básicamente, aquí lo interesante primero es buscar cuáles van a ser los conceptos. ¿Ok? Un país y sus ciudades, es decir, para el país interesa saber su nombre, idioma y cantidad de habitantes. Entonces, es importante saber de qué país es un concepto, porque necesito saber varias cosas de ese país. Entonces, tengo que almacenar de ese país el nombre, tengo que almacenar el idioma y la cantidad de habitantes. ¿Ya? Es decir, ahí tengo el concepto y tengo tres propiedades para ese concepto. Ahora, otro concepto que me da acá es ciudad y las propiedades, los atributos son nombre, alcalde y cantidad de habitantes. Ahí quizás algunos de ustedes me digan, profe, pero a lo mejor el alcalde yo puedo verlo como otro concepto y agregar el nombre del alcalde como una propiedad. Sí lo pueden hacer o simplemente agregar el alcalde. Como hay un solo alcalde por ciudad, yo puedo agregar el alcalde como una variable dentro de la ciudad. ¿Ya? Porque lo único, ahí no me dicen que el alcalde tiene que almacenar el RUT, los años de experiencia, muchas cosas del alcalde. Por lo tanto, cuando yo necesito almacenar un solo dato de algo, lo guardo en una variable. En este caso, lo que necesito del alcalde es el nombre. Por lo tanto, puedo tener una variable dentro de ciudad que se llama alcalde y que sea de tipo string. ¿Ok? Entonces yo generalmente cuando estoy haciendo un modelo del dominio, tengo un problema, estoy haciendo un modelo del dominio, identifico conceptos y atributos. ¿Ya? Vengo al modelo del dominio, pongo los conceptos, ahí está, ciudad, país. La ciudad tiene estos tres atributos, nombre, alcalde, cantidad de habitantes. El país tiene nombre, idioma, cantidad de habitantes. Recuerden, sin decir si es público, privado, nada, da igual. Y por último, me falta
la relación entre país y ciudad, ¿ya? En este caso, no me están diciendo cómo están relacionados, pero generalmente se los ponen en el ejercicio, ¿ok? Y si no, usted lo puede preguntar. Usted puede decir así, no sé, porque esto se supone que es lo que le da un cliente a usted de algo que quiera resolver. Entonces usted quizá al cliente le puede preguntar, ok, ya, de la empresa, cada persona dentro de la empresa, ¿cuántas camionetas puede tener? Y el que quiere que usted le desarrolle el sistema, le puede decir, no, 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 una sola camioneta. Ah, ya, ok. O no, puede tener cero, puede tener muchas. Ah, ya. Entonces, aquí igual, cuando usted esté haciendo la prueba, si en algún ejercicio no aparece, usted lo puede preguntar sin ningún problema. Pero como les digo, generalmente va a aparecer y si no aparece es porque en algún momento haciendo la prueba se pasó por alto, ¿ok? Pero no porque queremos que, que lo adivinen ustedes ni nada. Porque es algo que le va a proveer el cliente si ustedes le preguntan, ¿ya? Por lo tanto, aquí un país puede tener una o muchas ciudades, podemos decir, bueno, en este caso se pone cero muchas ciudades. Digamos que un país puede tener cero muchas ciudades, no sé. En el caso que sea el Vaticano, me imagino que tiene cero ciudades, ¿no? Porque el país es la misma ciudad. O no sé, eso ya es un tema ya más filosófico, pero digamos que pueden tener cero muchas ciudades, si quieren ser lo más flexible posible. O a lo mejor ustedes le ponen ahí uno mucho, como ustedes quieran. ¿Y en qué dirección van a almacenar? Esto es importante que digan en qué dirección quieren eh, direccionar esto, en qué, cómo quieren poner la navegabilidad. Es decir, dado esto, lo más importante para definir la navegabilidad es esto que me están pidiendo acá, ¿ok? Porque me dice, una vez ingresada la información del país y su ciudad, despliegue el nombre del país y el nombre de cada una de sus ciudades, ¿ok? Acá, ¿qué sería más fácil para resolver este tercer punto? ¿Qué sería más fácil? Tener el país y luego de ese país todas sus ciudades, ¿ok? Es decir, a través del país llegar a todas sus ciudades, o sería más fácil tener las ciudades y por cada ciudad saber a qué país pertenece. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es mejor tener navegabilidad de ciudad hacia país o de país hacia ciudad? Dado este requerimiento de acá. De país a ciudades, ¿cierto? Mucho mejor, porque yo simplemente tomo el país y después con ese país pido la ciudad y imprimo el país y después tomo las ciudades y voy iterando por las ciudades imprimiendo cada una. Sería mucho más fácil, ¿no? Porque si no, tengo que ir por todas las ciudades del sistema y ir preguntándole a la ciudad tanto, ¿tú eres de mi país? No. Ah, bueno, voy para la otra ciudad. ¿Tú eres de mi país? Entonces sería mucho más costoso porque tengo que ir por todas las ciudades y además sería mucho más engorroso. Después, por ejemplo, si me dicen, queremos tener las ciudades ordenadas alfabéticamente, entonces además de ir pidiendo todas las ciudades, después tendría que guardarlo en un arreglo provisional y ordenarlas y sería toda una complicación. Sin embargo, si en un país yo guardo todas sus ciudades, ahí ya yo puedo, como las tengo en un arreglo, las puedo ordenar, les puedo hacer, eh, es mucho más fácil para resolver este tercer punto. Por lo tanto, claro, la navegabilidad tiene más sentido que vaya de país a ciudad, ¿ok? La flechita hacia acá. Muy bien. Entonces, cuando yo hago la flechita de país a ciudad, bueno, primero aquí estarían los contratos, ¿ok? Los contratos. Un contrato sería ingresar a un país, la descripción, bueno, para ingresar a un país necesitamos el nombre, el idioma y la cantidad de habitantes, ¿ok? Y la descripción es, se ingresa a un país. ¿Ya? Eso es la descripción de lo que hace esta funcionalidad, de lo que hace este contrato. Precondición no hay ninguna. Para ingresar al país no estoy poniendo ninguna precondición. Una precondición podría ser que existe espacio en el sistema para ingresar a un país. ¿Ya? Pero bueno, en este caso no lo están poniendo como precondición porque se considera, qué sé yo, que como máximo pueden haber, parece que hay como 200 y tantos países, no me acuerdo. Pero bueno, hay países que son reconocidos en la ONU, otros que no. Hay todo una cosa rara de que hay países que reconocen una cantidad determinada y otros países que reconocen otra cantidad.
De hecho, lo mismo pasa con los continentes. Hay lugares que dicen que hay 5 continentes, hay otros que dicen que hay 7. Entonces, pero bueno, para que mi sistema sea lo más global posible, yo puedo decir, ok, vamos a suponer que máximo van a haber 400 países. Entonces, si yo creo un arreglo de 400 posiciones, ya yo sé que me va a servir para cualquier distribución geográfica que haya, no importa la cantidad de países. Por lo tanto, la precondición de que existe espacio en el sistema no va a ser un problema porque yo sé que siempre va a haber espacio, ¿ya? Esto de que, precondición de que existe espacio en el sistema generalmente es cuando yo, por ejemplo, tengo un arreglo de estudiantes y yo no tengo la garantía de que en un momento del tiempo ese arreglo va a dejar de ser suficiente, ¿ok? Es decir, no tengo la garantía de que ese arreglo, claro, siempre va a poder almacenar estudiantes, de que nunca se va a llenar. No tengo esa garantía, ¿ok? Por lo tanto, en ese caso sí quizás puedo poner una precondición que sea que para ingresar un estudiante necesito que haya espacio en el sistema, ¿ok? Pero en este caso en los países no lo veo tanto como una precondición por el tema que les dije. Pero igual si quieren agregarlo, lo pueden agregar. Postcondición, se cree el país. ¿Por qué? Porque se actualizó internamente el estado del sistema. Ahora hay un país nuevo. Una vez que se ejecuta esa funcionalidad, va a haber un país nuevo. ¿Ok? Segunda operación, ingresar ciudad de un país. Primero, nombre de la ciudad, alcalde y cantidad de habitantes. ¿Creen ustedes que falta algo ahí como parámetro? Porque yo con el nombre, el alcalde y la cantidad de habitantes, yo puedo crear la ciudad. ¿Sí? Es decir, puedo crear una instancia del objeto ciudad. ¿Ya? Pero esa operación me dice ingresar ciudad de un país. Y miren lo que dice la descripción. Se ingresa una ciudad y se asocia al país. Muy bien, Juan. Muy bien. Exactamente. Falta el país. Es decir, necesitamos también el nombre del país. Porque si me dan solamente los datos de la ciudad, ¿a qué país lo asocio? No sé. Entonces tiene que darme todos los datos de la ciudad más el nombre del país. Para en el método crear la instancia ciudad y asociarla a un país. Es decir, agregarlo en la lista de ciudades de ese país. Muy bien. Entonces, operación, obtener datos del país y sus ciudades. Esto, bueno, ahí también puede ser que me den el nombre del país, pero en mi sistema, bueno, igual aquí me imagino que no pusieron el nombre del país y acá tampoco, porque en este sistema que me están pidiendo está como muy ajustado a este primer requerimiento. Es decir, en teoría, el sistema, los requerimientos que me pidieron solamente es para funcionar con el país Chile. ¿Ok? No me pidieron que después, si yo quiero ingresar más países y no sé qué. No. Entonces, yo me imagino que estos contratos están asumiendo ya de que este país es el único que se va a insertar. Por lo tanto, todas las ciudades que se agreguen se van a asociar a Chile. Y los datos, cuando me pidan los datos del país y sus ciudades, me van a dar los datos de Chile y sus ciudades. ¿Ok? Pero si yo quiero hacer mi sistema más global, yo aquí tendría que pasar el nombre del país y aquí igual tendría que pasar el nombre del país para imprimir el país y todas sus ciudades. ¿Ya? Se obtienen los datos del país con sus ciudades. Ok, entonces, precondición que existe el país. ¿Ya? Es decir, si me están pidiendo que imprime un país con sus ciudades, ese país tiene que existir en el sistema. ¿Ya? Sí, dígame. Es que no me piden imprimir una ciudad específica, sino que lo que me piden es, yo le doy un nombre de país al sistema y me tiene que imprimir ese país y sus ciudades. ¿Entiendes? Entonces, no sé, una precondición a lo mejor, pero esto va a depender mucho del desarrollo del sistema, de lo que el desarrollador decida. Pero una precondición puede ser de que el país tenga al menos una ciudad. Puede ser, de que tenga al menos una ciudad. Pero de que tenga una ciudad específica, no. Porque un país puede tener cualquier ciudad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Porque,
Claro, pero la ciudad... Sí, pero... A ver, el prerequisito está más bien enlazado a lo que me está dando el usuario. ¿Ok? Cuando tú quieres obtener un país con sus ciudades, ¿ya? Al sistema, tú lo único que tienes que darle es el país. ¿Ya? Tú lo único que tienes que darle es el país. Y el sistema te va a devolver país más ciudades. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que la precondición es que existe el país, porque el usuario te va a dar el nombre de un país y el sistema tiene que chequear que ese país exista. ¿Entiendes? Las precondiciones están de cierta manera enlazadas a los datos que me da el usuario para ese requisito. En este caso, el usuario me da el país que quiere imprimir junto con su ciudad, pero no me da la ciudad. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, ya. Ok, ok. De nada. Ya, estos serían los contratos. Ahora, después que ustedes tienen los contratos y el modelo del dominio, se pasa al diagrama de clase. Ahora, en el diagrama de clase tenemos que entrar ahora en más detalle. Por ejemplo, el nombre tenemos que poner que es un string, el alcalde que es un string, cantidad de habitantes tenemos que poner que es un entero, el nombre, el idioma, la cantidad de habitantes también tenemos que poner el tipo, tenemos que poner si es público o privado, en este caso sabemos que es privado porque son atributos. Después tenemos que poner los modificadores, los selectores, los constructores, ¿ok? Y en este caso, como la relación de país con ciudad va en este sentido y es de uno a mucho, entonces país, recuerden que una buena práctica, porque en el diagrama de clase cuando yo tengo esta relación, dentro de país tendría que tener un arreglo de ciudades, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo una relación de uno a mucho, direccionado en este sentido, ¿ya? Es decir, si yo tengo algo de uno a muchos direccionado en el sentido de país a ciudades, entonces en el diagrama de clase dentro de país debería haber un arreglo ciudades, que son las ciudades de dicho país. Porque yo dije que desde país tenía que llegar a ciudades. Si la relación es en el otro sentido, entonces en una ciudad yo tengo que tener una variable de tipo país. ¿Y por qué no un arreglo? Me preguntarán. Bueno, porque la la navegabilidad para acá, si se fijan, una ciudad puede tener un único país. Y como puede tener un único país, entonces es solamente una variable y no un arreglo de ciudades. Ahora, si ustedes me dicen que una ciudad puede pertenecer a muchos países, entonces dentro de los atributos de esa ciudad yo tengo que agregar otro que sea un arreglo de países, que son los países a los que pertenece dicha ciudad. ¿Ok? Pero bueno, según las leyes políticas que se han impuesto en nuestro planeta, según yo tengo entendido, una ciudad no puede pertenecer a dos países. Se la disputan, sí, pero no creo que pertenezca a dos países. Siempre, cuando un país reconoce una ciudad, la reconoce o de un lado o de otro. ¿Ya? Bueno, de hecho, por eso es que los israelitas los de Israel y, ¿cómo se llaman los otros? Los palestinos siempre han estado en disputa por Jerusalén, que si pertenece a uno, que si pertenece al otro. Pero en dependencia del país, consideran que Jerusalén pertenece a uno o a otro, pero nunca consideran que pertenece a los dos. Ya depende en la parte de historia donde se siente cada país. Pero bueno, ok, entonces es importante eso. Ahora, cuando ustedes dicen dentro del país yo tengo que tener muchas ciudades, ok, un arreglo de ciudades. Pero recuerden que si tienen un arreglo de ciudades, tienen que tener una variable para indicar cuántas ciudades hay insertadas actualmente, una variable para indicar la máxima cantidad de ciudades, tiene que tener también un insertar, un eliminar, un buscar, bueno, independencia. En este caso, no necesita un eliminar, porque en ningún momento les dicen que vayan a necesitar eliminar nada. Por lo tanto, ahí no van a necesitar implementar el eliminar, solamente el insertar. Van a necesitar el insertar, van a necesitar el buscar quizás, ¿ok? Pero todo eso lo tendrían que agregar en la clase país. ¿Ya? Lo tendrían que agregar aquí en la clase país. Es decir, el arreglo de ciudades, la cantidad de ciudades que hay ahora, la cantidad máxima de ciudades, el insertar, el buscar. Entonces estarían agregándole lógica a la clase país sin sentido. Entonces, según las buenas prácticas que necesitamos en ese caso, ¿se acuerdan? Lo vimos en la última clase.
No sé si se acuerdan que dijimos que de acá, si país está relacionado acá, de uno a muchos, entonces lo que va a pasar es que yo país, la lógica de insertar, eliminar y el trabajo con el arreglo de este tipo, lo voy a hacer en otra clase nueva, que en este caso se va a llamar lista ciudad. Y esa clase, ese tipo de clase, que es lo único que hace es trabajar con ese arreglo, ¿cómo le íbamos a llamar a esa clase? ¿Se acuerdan? No sé si no contestan porque no se acuerdan o por si que no quieren participar, pero eso va a la prueba corta de mañana. Entonces, si no lo saben, es bastante preocupante. De hecho, es algo que tienen que saberlo durante todo el curso. Me preocupa eso porque veo que están participando los mismos, entonces es como que hay tres o cuatro que están entendiendo todo según me parece a mí y los demás no tengo idea. Si están entendiendo, si son tímidos, si... o no sé. ¿Se está entendiendo? Al menos pónganme en el chat si se entiende, si no se entiende. ¿Sí? Ya. Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora en la clase, ¿se entiende o no se entiende? Ya, ya, ya. Ok, ok. Ya. Ok. Entonces, a ver, lo que habíamos hablado en la clase pasada es contenedores. Contenedores. Cuando yo tengo una relación de una clase hacia otra, ya, que la clase, la preclase, por ejemplo, en este caso, que yo desde país quiero llegar a ciudades. Por lo tanto, un país contiene muchas ciudades. Entonces, lo que yo hago es enlazar la clase país con una clase contenedora de ciudades. Entonces, toda la lógica esta de insertar, eliminar, de trabajos con el arreglo, yo lo pongo en una nueva clase que le llamo contenedor. ¿Ok? Y eso no está en el modelo del dominio, eso yo lo agrego en el diagrama de clase. Por lo tanto, el diagrama de clase queda algo como esto que está acá. ¿Ok? Por ahora, no miremos de aquí para abajo. Eso, de aquí para abajo se los voy a explicar más adelante. ¿Ya? Miremos estos tres de acá. ¿Ya? Estos tres de acá. Que yo tenía en el modelo del dominio, la ciudad y el país. Ok, entonces aquí está el país y la ciudad y tienen exactamente lo mismo. La única diferencia es que este tiene esto acá que me dice que es privado y este tiene esto acá que me dice que es privado, ¿ya? Y bueno, aquí no agregan los tipos, pero hay que agregar los tipos, ¿ok? El nombre hay que decir de que el nombre es string, el idioma es string y que esto es entero, el alcalde es un string, el nombre es un string y la cantidad de habitantes es un entero, ¿ok? Entonces, eso no estaba en el modelo del dominio. ¿Qué otras cosas agregamos en país y en ciudad, además de el tipo y la visibilidad? Bueno, agregamos el constructor, ya hemos hablado harto de los constructores, que son, en este caso es público, se tiene que llamar igual que la ciudad y no devuelve nada, ni siquiera void ni nada, no devuelve nada. Después tenemos los get y los set. Por cada una de estas cosas tenemos un get y un set. Por aquí se pone get lista ciudades porque este acá que me devuelve la lista de las ciudades es de solo lectura. No permite que se hagan escrituras sobre esa lista. ¿Ok? Para evitar lo mismo que les decía. De que mi código tenga varios puntos de entrada. ¿Ok? Porque si yo permito que alguien me sobrescriba la lista de ciudades, puede de pronto, qué sé yo tengo la lista de ciudades de Chile y viene, la modifica e inserta una nueva lista. No tiene sentido que pase eso. ¿Ya? Eh, entonces, por eso es que es de solo lectura, por eso es que se puso solamente el get. Estos tres tienen get y set, son de lectura y escritura. Es decir, cualquier persona va a poder cambiar el nombre, el idioma y la cantidad de habitantes. ¿Ok? Entonces, esto es lo nuevo que aparece acá. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Lista ciudad. Lista ciudad. Ok, lista ciudad es un contenedor. ¿Por qué? Porque como yo desde un país quiero tener varias ciudades, fíjense que un país tiene una lista de ciudades aquí como un atributo. En el modelo del dominio yo solamente tenía en el país tres atributos.
nombre, idioma y cantidad de habitantes. Y aquí en el diagrama de clase tengo nombre, idiomas, cantidad de habitantes, además de lista de ciudades. ¿Por qué? Porque yo estoy direccionando desde país hacia ciudades. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tengo que tener lista ciudades. ¿Podría hacerlo con un arreglo de ciudades? Sí, podría hacerlo, pero no es una buena práctica. Porque entonces todo esto que estoy haciendo acá, toda esta lógica que hay implementada acá, tendría que implementarse aquí en país. ¿Ya? Y no tiene sentido que yo a país le agregue toda esa lógica cuando todo ese código es solamente para trabajar con este arreglo. ¿Ya? Entonces, oye, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Ahí, ya. Y ahí sí. Entonces, no tiene sentido que yo toda esta lógica la agregue para después, y entonces estoy como engrosando demasiado el código país cuando tiene más sentido crear una nueva clase que trabaje sobre el arreglo ciudad. ¿Ok? Entonces, por eso es que es una buena práctica cuando yo tengo muchos objetos de una clase dentro de otra clase, lo que yo hago es que esta clase la enlazo con un contenedor de esta clase y luego el contenedor lo enlazo con esta otra clase. ¿Ya? Recuerden que el contenedor, cuando yo lo enlazo con una clase, es con un rombito, ¿ok? Y una flecha. Y en la flecha yo aquí digo la dimensionalidad. Es decir, en este caso, la lista ciudad puede tener muchas ciudades, cero muchas ciudades. Y en este caso, un país tiene una lista de ciudades. ¿Ok? Quizás en algún caso a mí me conviene que un país tenga dos listas de ciudades porque una son las listas que se yo en mi sistema yo digo, ok, mi país tiene dos religiones fundamentales, entonces yo quiero que en una lista de ciudades esté la lista de ciudades musulmanas y en la otra esté la lista de ciudades católicas, qué sé yo. Y eh, entonces tener esas dos listas. Entonces en ese caso yo pondría aquí lista ciudades musulmanas, lista ciudades católicas, entonces los dos son de tipo lista ciudades. Y entonces aquí digo, un país tiene dos de estos. ¿Ya? Eso es en dependencia del sistema, de lo que ustedes vayan implementando, cómo quieren implementarlo, ¿ya? Pero bueno, hasta acá, esto es lo que se agrega ahí en el contenedor. ¿Alguna duda? Ahora voy a explicarlo de acá abajito, pero ¿alguna duda con lo que hay de esa línea, de esta línea de acá para acá? ¿Alguna duda con eso? Lo que se hizo con estas dos clases y el contenedor intermedio. ¿Alguna duda con eso? Es como una subclase, me preguntan. A ver, subclase, generalmente una subclase se ocupa cuando hablamos de herencia. Entonces, cuando yo heredo de algo, eso, a ver, los que nunca han escuchado herencia en programación no se preocupen, ya lo vamos a ver. Pero una superclase es como el padre de todas las demás. Y las clases hijos, las que heredan de la otra clase, se dice que son subclases. ¿Ya? Pero no, en este caso no es una subclase, es como una clase especial, el contenedor es como una clase especial que va a tener un arreglo de este tipo, la cantidad máxima que puede almacenar, la cantidad de ciudades que tiene almacenadas hasta el momento, es decir, cuando yo lo creo en primera instancia tiene cero ciudades, pero a medida que yo voy insertando eso va aumentando. Y luego adentro yo pongo agregar ciudad, obtener ciudad, que es buscar, quizás eliminar en algún caso que necesite, ordenar, como lo vimos en la clase pasada, los get y los set, ya, para obtener la cantidad máxima, la cantidad de ciudades que hay, etcétera, etcétera. Y bueno, el constructor para crear la instancia de esta clase. Ya. Ok, si no hay ninguna duda con esta parte de acá, entonces les explico un poquito esto de acá. Si se fijan, esto que dice interfase, ¿ya? Interfase, esa es como la ventanita de la comida rápida. Esto, lo que hay de aquí para atrás, ¿ya? Lo que hay de aquí, de esta línea para arriba, ¿ya? Lo que hay de esa línea para acá, ¿ok? Lo que hay en esta parte de acá del código es como las cocinas. Es lo que está pasando por detrás.
Y lo que hay acá donde dice interfase es con lo que se va a comunicar el usuario, ¿ya? Por lo tanto, si usted dijo, yo voy a tener 3 contratos, uno se va a llamar ingresar país, otro se va a llamar ingresar ciudad de un país y otro se va a llamar obtener datos del país o ciudades, entonces, por cada contrato, usted debe definir una función dentro de la interfase, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que les dijo el usuario que quería en el sistema, usted lo tiene que primero plasmar en los contratos. Es como un primer paso, ellos firman de que todo está bien, vamos, sigamos, y después usted tiene que implementarlo aquí en el diagrama de clase. Fíjese que el usuario solamente va a tratar con estas 3 funciones. El usuario que ocupe su sistema no tiene sentido que saque una ciudad y le diga a la ciudad qué nombre. No, si usted quiere retornar el nombre de una ciudad, entonces aquí en la interfaz tiene que agregar un método que se llame getNombreCiudad, ¿ya? O getCantidad de habitantes de ciudad. Y que ese método reciba el nombre de la ciudad y devuelva la cantidad de habitantes. Pero no tiene sentido de que ustedes hagan esto interno, es todo lo que hay acá interno, que lo hagan público y que entonces el usuario acceda a la ciudad y trabaje con la ciudad. No, no tiene sentido. El usuario solamente, a pesar de que se podrían hacer muchas más cosas, el usuario por ahora solamente tiene acceso a estas 3 funcionalidades. Si quieren más acceso a más funcionalidades, entonces aquí habría que agregar más funcionalidades. Y eso es lo que va a definir la interfaz. La interfaz, ustedes le ponen sistema y el nombre que quieran. Le pueden poner sistema país, en caso de que estén implementando un sistema hospital, como ustedes quieran. De hecho, esto es una clase que le pueden poner cualquier nombre, ¿ya? No es una clase, es una interfaz. Una interfaz es como parecido a una clase, pero no tiene implementación de código. Simplemente define las funciones, ¿ya? Es decir, después si quieren vayan al código, el código completo de este ejercicio está en la página 151 del capítulo 2, ¿ok? Después si quieren vayan al código para que vean cómo queda la interfaz. Pero la interfaz es idéntica a la clase, lo que en vez de ponerle class al inicio, uno le pone interfase y uno declara las funciones y después pone un punto y coma, no pone el código de la función, ¿ok? Es decir, cuando yo digo ingresar país, en realidad en esa función yo no defino cómo ingresar país. Yo simplemente digo que tiene que existir esa función ingresar país y que tiene que recibir estos parámetros. ¿Ok? Ahora, como yo no defino código en esta interfase, yo tengo que crear una clase que implemente el código de esta interfase. Por lo tanto, generalmente cuando ustedes crean una interfaz del sistema, también tienen que agregar otra clase, ¿ya? Es decir, esto no es una clase, esto es una interfase. Tienen que agregar una interfase que implemente, perdón, tienen que crear una clase que implemente esa interfase, ¿ya? Ahora, por temas de formato, de que se decide que sea así, pero no tiene por qué ser así, uno generalmente a esta clase lo que uno hace es que le pone el mismo nombre de la interfase y después le pone IMPL de implementación. Porque esta clase que ven acá ustedes sí va a implementar estos métodos acá, ¿ya? Cuando ustedes le dicen a Java que esta clase va a implementar esta interfase, entonces Java está esperando de que esta clase define estos mismos métodos y los implemente con código. Entonces el código van a tener que implementarlo en esta clase de acá que dice sistema país impl. Como les digo, ahí pueden ir a ver el código de esta página y ahí van a ver cómo se implementa impl. En el diagrama de clase simplemente se pone esto porque cuando ustedes agregan esta flechita y ustedes dicen mi clase está implementando esta interfase, entonces ya se entiende de que además de lo que usted puso acá, estos métodos internos también van a estar acá en la clase IPL, porque esa clase está implementando esta interfase. ¿Ok? Entonces, además de esos métodos, va a estar el constructor y en este caso va a estar una instancia de país. ¿Ok? Ahora, si su sistema pudiera almacenar más de un país, entonces aquí tendrían que quizás guardar un arreglo de país o un contenedor de países. ¿Ok? Una lista país. Generalmente es eso. Acá en el sistema uno pone la entrada a la parte interna y desde acá uno implementa cómo va a interactuar mi sistema, cómo voy a interactuar con mi sistema para darle solución a los requerimientos. ¿Ya? Es decir,
El sistema define las interacciones entre clases, cómo va a funcionar la clase país, cómo va a funcionar la clase ciudad, pero no le interesa mucho cómo se van a solucionar los requerimientos, ¿ya? Los requerimientos se empiezan a solucionar cuando yo implemento la interfase. Ahí, cuando yo estoy implementando la interfase, ahí yo tengo que empezar a solucionar los requerimientos a través del sistema interno este que definí acá. ¿Ok? Entonces ahí pueden ir a ver, ir a ver el código para que vea que aquí en el sistema, en la interfase esta, tienen estas funciones, no las tienen implementadas, y luego aquí tienen una clase que dice implements y implementa esta interfase, y ahí sí definen estas funciones. ¿Ya? Ahí en el código sí definen estas funciones. ¿Qué es lo que hace cada una de estas funciones? Bueno, en este caso, esta función lo que hace es crear una instancia país y almacenarla en esta variable. ¿Ok? Y esta otra función lo que hace es crear una nueva ciudad, una instancia ciudad, y guardarla en el país que almacenaron acá. ¿Ya? Pero bueno, ahí pueden ir a esta página del capítulo 2, echarle un vistazo y ver el código final de este diagrama de clase. ¿Ya? Vayamos a un ejercicio integrador. Aquí les voy a dejar la orientación del ejercicio y lo voy a dejar para que lo traten de hacer ustedes, ¿ok? De todas maneras, mañana hay prueba corta, entonces igual si quieren entrenar, lo pueden entrenar ahora o lo pueden hacer luego, como ustedes quieran. Este tipo de ejercicio es como el que les van a pedir a ustedes en la prueba de cátedra, ¿ok? Es un ejercicio mucho más completo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar el ejercicio, se los voy a leer para que ustedes tengan idea, ¿ya? Les voy a decir dónde está la solución y luego ustedes pueden echarle un vistazo, cómo se crea. Lo que yo sí les recomiendo que traten de pensar un poco ustedes solos, por su cuenta, cómo va a crear el modelo del dominio, cómo va a quedar los contratos, cómo queda el diagrama de clase, y si pueden hacer el código, mucho mejor. ¿Ya? Pero bueno, básicamente esto es lo que les va a aparecer a ustedes en las cátedras a partir de ahora cuando le den un sistema que tienen que implementar. Primero van a tener que hacer el modelo del dominio, luego los contratos, luego el diagrama de clase y por último el código Java. Cada una de las cosas tiene que estar relacionada entre sí. No puede ser que a un atributo en el modelo del dominio le llamaron de una manera y después en el diagrama de clase otra. O que crearon unos conceptos en el modelo del dominio que después no tienen nada que ver con lo que hicieron en el diagrama de clase. No tiene sentido porque a partir del modelo del dominio es que se crea el diagrama de clase. Y a partir del diagrama de clase es que se crea el código. Entonces no tiene sentido que ustedes hagan un código todo desordenado cuando ustedes se dieron la tarea de hacer un diagrama de clase, de cómo están definidas las clases, cómo se relacionan entre ellas. ¿Ok? Entonces, cada una de estas cosas tiene que estar relacionadas. Ok, vamos a ver aquí el ejercicio un poquito más en detalle. Okay. Algo así es lo que le puede salir a usted en una prueba de cátedra. ¿Ya? El nuevo hospital de Antofagasta necesita implementar un sistema interno para el registro de sus pacientes y doctores, por lo que decide acudir al Departamento de Ingeniería en Sistema y Computación de nuestra universidad. Se le encarga a los alumnos de programación avanzada que puedan abarcar este sistema en términos conceptuales, es decir, creando el modelo del dominio y el diagrama de clase. Hasta ahora, la información así más o menos que yo puedo sacar es que quizás, como yo tengo que insertar, eliminar pacientes y doctores, quizás estos dos son conceptos, ¿ya? Son conceptos en mi modelo del dominio y luego van a pasar a ser clases en mi diagrama de clase. Pero por ahora no me dice qué me van a dar del paciente ni qué me van a dar de los doctores, por lo tanto hasta ahora no tengo ninguna información valiosa. Sigamos, es decir, esto es una pista, pero no es contundente, no termina de convencerme. Entonces sigo. En la primera reunión con de los jefes de carrera de informática, con los encargados del hospital, estos últimos le comentan del sistema que necesita llevar un registro de los nuevos pacientes con sus datos, como, fíjense que todo, todo, la información que me dan acá, ¿ya? Y todavía no me están dando nada técnico. Nada así como jugoso de lo que en realidad yo necesito para crear mi modelo del dominio.
Esto les va a pasar mucho en la vida real. Que cuando ustedes se reúnan les van a explicar todo cómo funciona. Y nosotros como hospitales llevamos 250 años de experiencia y hemos salvado la vida de 580 personas y hemos hecho esto y hacen toda una presentación y después cuando le piden el sistema, eh, usted tiene que ser, usted tiene que crear esa habilidad. Que cuando le hablen de muchas cosas y de que queremos esto, queremos lo otro, usted tiene que ser capaz de discernir entre todo lo que le están diciendo qué es un concepto que después va a tener que almacenar como clase en su sistema. ¿Ok? Entonces por eso es que a veces estos enunciados a veces como que divagan un poco y les hablan mucho de lo que el sistema, de cómo apareció, de cómo esto, para que ustedes sean capaces de encontrar los conceptos relevantes. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya aquí fíjense que me están dando datos, es decir, me están dando atributos acerca de los pacientes. Entonces aquí ahora ya sí, yo quedo convencido de que paciente, ¿ya? Paciente lo voy a poner sin la S, porque recuerden que las clases siempre se escriben en singular, ¿ya? Un paciente, ya yo sé que va a ser un concepto importante porque ya me empezaron a dar atributos de mi paciente, ¿ok? Por lo tanto, ahí yo sé que va a ser paciente, que voy a tener el atributo nombre, el atributo root, el atributo edad, el atributo domicilio y el atributo enfermedades asociadas. Ya cuando hay un atributo que esté en plural, ya, aquí le estoy dando tips para que ustedes en su mente cuando lean esta prosa lo vayan ya compilando y transformándolo de alguna manera a algo más técnico. ¿Ok? Ya cuando le hablan en plural, por ejemplo, ya ustedes saben que un paciente tiene que tener un conjunto de enfermedades asociadas. ¿Ya? Si de las enfermedades ustedes solamente necesitan los nombres, entonces ahí podría ser un arreglo de string. ¿Ok? Si de las enfermedades necesitan otras cosas además de los nombres, entonces van a tener que crear una nueva clase para el tipo enfermedad y luego crear un arreglo de esas clases. ¿Ya? Y recuerde, cuando tienen un arreglo de clase es más conveniente tener un contenedor. Entonces, esas cosas ya ustedes tienen que tenerlo, eh, ya ustedes tienen que tenerlo en la mente. Entonces, fíjense lo que les dice aquí entre paréntesis. Siendo al menos una por cada paciente. Es decir, ya me están empezando a hablar de multiplicidad. ¿Ok? De cómo se empiezan a relacionar unas clases con otras. Entonces aquí ya las enfermedades asociadas a los pacientes me empieza a oler a clase, ya a una clase nueva. Pero bueno, eso es intuición. Vamos a seguir leyendo. Hasta no le terminar de leer, yo no voy a dejar que la intuición hable por mí. Sigamos. Les interesa también conocer los datos de los doctores que atienden a los pacientes, indicando que los datos más relevantes de ellos, al igual que los pacientes, es el, y me empiezan a dar atributos de los doctores. Entonces, aquí tengo un atributo, otro atributo, otro atributo, perdón, otro atributo, otro atributo y otro atributo. ¿Ya? Aquí igual, a ver, el nombre me parece que va a ser un string, el root también, la edad me parece que va a ser un entero, el domicilio me parece que va a ser un string. Si a mí después me dicen, no, el domicilio necesita una ciudad, un país, un código postal, un esto, un lo otro, ya necesito varios datos acerca del domicilio. Entonces ahí en vez de tener el domicilio como un string, yo creo una clase domicilio, ¿ya? O una clase de tipo dirección. Y entonces dentro de esa clase de dirección yo pongo un atributo que es ciudad, otro atributo que es país, ¿ya? Me están entendiendo un poco, ¿no? Es decir, lo que quiero es que le quede la idea de cómo yo puedo ir viendo esta prosa y transformándolo un poco en ¿cómo se llama? En el diagrama de clase ya, en algo más técnico, pero en mi mente, así sin escribir nada. Yo en mi mente voy analizando todo eso, ya, domicilio y especialidad. Ok, y la especialidad a lo mejor también me van a dar la cantidad de años de especialidad, nada de esto, lo otro. Por ahora, especialidad yo diría que es un string, pero quizás puede llegar a ser una clase, esperemos a ver qué pasa. Todo eso, pero todavía no he escrito el diagrama de clase. Rayen esto, no hay ningún problema. Si quieren, los conceptos lo ponen de un color diferente. Ya, por ejemplo, esto es un concepto, esto es otro concepto, y los atributos los ponen amarillo, quizás si quieren. ¿Ok?
Entonces, sigamos. Ya tenemos dos conceptos y para cada concepto ya tenemos sus atributos. Esto es lo que me complica a veces más de hacer clases online, que explico las cosas. Entonces, como no los veo, generalmente cuando uno está en clase, hasta el que está al final de la sala uno lo ve. Entonces, viendo las miradas de las personas o viendo cómo se está desenvolviendo todo, uno sabe si lo están entendiendo o no. Entonces, como ahora están todos así muy callados, no sé si están entendiendo todo, pero yo asumo que si no preguntan nada por el chat o no abren su micrófono para preguntar algo, lo están entendiendo todo. ¿Ok? No tengan miedo a abrir el micrófono, preguntar lo que sea, interrumpirme, interrúmpanme. A mí no me molesta que me interrumpa, al contrario, me ayuda mucho porque hay veces que yo doy las cosas y quizás se me queda algo en el tintero y ustedes mismos con sus preguntas me recuerdan cosas que quizás se me pudieron haber quedado. Usted me dice, profe, ¿qué pasa si esto? Ah, sí, verdad, no les comenté esto. Entonces, no tengan miedo a interrumpirme, interrúmpanme todo lo que quieran. Igual por el chat. Bueno, ya, seguimos. El hospital indica también que en el sistema un doctor podría no haber atendido a ningún paciente. Aquí también me están hablando de multiplicidad. ¿Ya? Fíjense, un doctor puede no haber atendido a ningún paciente, es decir, puede tener 0 pacientes o haber atendido a muchos. Es decir, la multiplicidad de doctor a paciente es 0 muchos. ¿Ok? Sin embargo, un paciente sí o sí debe ser atendido al menos por un doctor. ¿Ya? Al menos por un doctor. Este al menos por un doctor no me está diciendo que solamente por un doctor, sino que al menos por un doctor. Entonces es un doctor o más doctores. Es decir, uno o muchos. De paciente a doctores tengo uno muchos. De doctores a pacientes tengo 0 muchos. Porque un doctor puede no haber atendido a ningún paciente y puede haber atendido a muchos. Ya tengo ya la dimensionalidad hacia un lado y hacia otro. Miren, aquí se confirmaron mis sospechas. En una segunda reunión, los encargados del hospital hablan de la importancia de las enfermedades. Por lo tanto, necesitan tener registro del nombre, cantidad de casos y el nivel de amenaza de las enfermedades. Por lo tanto, esto de aquí de enfermedades asociadas, ya lo voy a poner con un color especial. No sé, esto es una estrategia que estoy haciendo yo. No quiere decir que ustedes tengan que hacer esto, ¿ok? Ni que usar estos colores ni nada. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que quiere decir este color en mi estrategia que estoy utilizando? De que esto es un atributo, pero a su vez este atributo me va a enlazar con otro concepto. ¿Ok? ¿Qué concepto? Bueno, el concepto de enfermedad. Como enfermedad es un concepto, lo pongo rojo. Y de una enfermedad, ¿qué necesito? Bueno, necesito el nombre de la enfermedad, necesito cantidad de casos, necesito nivel de amenaza de la enfermedad. Incluso existen 3 niveles. Cuando me dan este dato así de que existen solamente 3 niveles, esto yo lo puedo agregar como una nota a mi clase. ¿Ya? Es decir, mi clase de enfermedad, yo puedo agregar ahí como una nota, recuerden, es como discontinuo y poner como es como un rectángulo que tiene como un quiebre arriba. Ahí lo vamos a ver. Pero tiene como un quiebre arriba, entonces eso quiere decir que es medio, bajo, medio o alto. ¿Ya? Dentro del sistema no necesariamente cada enfermedad es poseída por uno de los pacientes, aunque eventualmente una enfermedad podría estar presente en varios pacientes. Me están hablando de multiplicidad. ¿Ya? Por otra parte, afirman haber recabado la información necesaria para el registro de especialidades de los doctores, indicando que es sumamente urgente conocer el nombre de la especialidad, el valor de mercado. Ah, mira, acá yo pensaba que la especialidad era un string, ahora me doy cuenta que no, que la especialidad no va a ser un string, sino que va a ser una clase. Por lo tanto, yo lo tengo como un atributo, pero va a ser una clase. Entonces, ¿por qué tengo que guardar especialidad? Va a ser un concepto, ¿ok? Y tengo que conocer nombre de la especialidad también. El nombre de la especialidad, valor de mercado y clasificación. Igual lo mismo, hay clasificación, me dan 3 clasificaciones que me dicen que es clínica, quirúrgica o de laboratorio.
Por lo tanto, yo puedo poner una nota de que clasificación puede ser una de tres tipos: clínica, quirúrgica o de laboratorio. Insisten finalmente que el sistema de una especialidad puede estar presente en uno o más doctores y un doctor, ya, igual. Multiplicidad entre clases. Entonces, aquí identifiqué cuatro conceptos, perdone, y varios atributos para los conceptos. Además, identifiqué que paciente tiene que estar enlazado con enfermedad y doctor tiene que estar enlazado con especialidad. Ahora, paciente y doctores también tienen que estar enlazados. Ahora, depende de si yo enlazo doctores hacia pacientes o pacientes hacia doctores. Eso va a depender de los requerimientos que me pidan, ¿ya? Entonces, como requerimiento me piden poder registrar nuevos pacientes, conocer el porcentaje de pacientes con una enfermedad dada y determinar la cantidad de pacientes atendidos por un doctor. Entonces, si yo tengo que identificar la cantidad de pacientes atendidos por un doctor, en mi caso yo pienso que es mucho más fácil que de doctor llegar a los pacientes. ¿Ok? Por lo tanto, en mi caso aquí yo enlazaría doctor con paciente. ¿Ya? Entonces, el modelo del dominio sería bien fácil. Sería paciente con doctores, paciente con enfermedad, doctor con especialidad y poner estos atributos. Y las multiplicidades me las da estas oraciones aquí que me están diciendo. ¿Ok? Entonces, el modelo del dominio no tendría mucha complicación. Sería algo como esto, ¿ya? Es decir, paciente con doctor, el paciente con la enfermedad, el doctor con la especialidad, y estas son las notitas de las que yo le hablaba, ¿ok? Es decir, el nivel de amenaza puede ser bajo, medio, alto, porque en este caso el nivel de amenaza está acotado en solamente tres tipos. Y lo mismo aquí para la clasificación clínica, quirúrgica y laboratorio. Pero bueno, es eso. Los conceptos, si se fijan, son los mismos. Aquí sí, en paciente yo no agregué enfermedad como un concepto. Ya, eso se agrega en el diagrama de clase. ¿Por qué? Porque enfermedad no es un string. Si fuera un string, yo lo agrego acá como un atributo, perdón. Yo lo agrego acá como un atributo. Pero como no es un string, sino otra clase, yo simplemente creo el concepto y enlazo con ese concepto. ¿Ya? Y así quedaría el modelo del dominio. El diagrama de clase, bueno, quedaría un poquito más elaborado por el tema de, pero es lo mismo, si se fijan aquí, paciente, doctor, enfermedad y especialidad. Ahora, como un paciente puede tener muchas enfermedades, aquí el paciente está relacionado con una lista de enfermedad y luego eso con la enfermedad. El doctor está relacionado con la lista de especialidad y luego eso con la especialidad. El doctor puede tener muchos pacientes, por lo tanto, estar relacionado con una lista de pacientes y luego eso con un paciente. ¿Ok? Bueno, aquí en los atributos falta poner lista paciente, aquí falta poner lista enfermedad y aquí falta poner lista especialidad. ¿Ok? Y bueno, lo otro es, aquí, bueno, como les dije, fíjense que está enlazado de doctor hacia paciente. Y aquí lo otro que faltó fue la interfase, que tiene una función por cada una de los contratos, ¿ya? Y aquí está la clase que implementa esa interfase. Y luego, para yo acceder como punto de entrada a mi sistema, lo que tengo es una lista de doctores donde voy a almacenar todos los doctores. Entonces, con esa lista de doctores yo voy a darle solución a cada uno de los requerimientos. Ok, entonces, ya, les voy a subir esto. Ahí está el modelo del dominio. Bueno, los contratos aquí están también. Voy a echar un vistazo. El diagrama de clase. Y la solución completa, aquí hay un enlace que pueden ir a ese enlace. Ya, yo les voy a subir esto, les voy a subir los videitos para que lo vean. Y en este enlace aparece paso a paso cómo solucionarlo e incluso el código en Java. ¿Ok? Porque después este diagrama de clase se traduce a código Java. ¿Ok? Entonces ahí después pueden verlo en más profundidad. ¿Ok, chicos? Entonces, nada, esta clase la vamos a dejar hoy por acá. A los que están viendo el video me despido. Chao, chao, que les vaya muy bien.